plantando arbolitos nuevos. Amén. Qué bien. Que Dios le bendiga a usted y a su familia. Sí, Tiene un importante tema para gracias. nosotros en esta mañana. Sí, Puede hacer la introducción eh, y después presentar el estudio para después nosotros introducir la parte de pregunta y contesta. Que Dios le bendiga y vaya con bueno, usted, mi hermano. sí, hermano. Está bien. Sí, tengo la cámara abierta aquí, pero parece que no está abierto y parece que no se puede ver. Wow. Ahí está. Bueno, silencio, niños, vamos a empezar. Sí, vamos a empezar. ¿En qué abre? Digo? Sí, pastor. Bueno, iniciamos con una oración. Amén. Oremos. Querido Padre que está en el cielo, gracias le damos por su palabra. Gracias le damos, Padre, porque nos bendice y nos protege y nos prepara para el reino de los cielos. Jesús. Suplicamos su bendición que nos dirija en este estudio. Suplicamos todo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Queridos hermanos, gracias damos a Dios por la revelación que Dios nos ha dado para estos últimos días. Danke, querido hermano, danke nos agradece Dios para a ocasión que te dona nos den el último día nan aqui. Muy pronto el mundo entero se verá envuelto en la crisis de la marca de la bestia. Pronto el mundo aqui lo está envolvido en el crisis de marca de bestia. Para muchos aparentemente no está sucediendo nada, Para opinan, aparentemente nada no está pasando. pero el pueblo de Dios sabe que sí está sucediendo mucho. Pero el pueblo de Dios sí sabe que está pasando. Y nosotros sabemos que el tiempo avanza velozmente. Y no sabe que el tiempo está avanzando velozmente, rápidamente. Este día es el último del primer mes del año. Es aquí el último día, el primer lunes de año. Y vemos que cómo el tiempo avanza rápido. Y no se mira con el tiempo de avanzar, pero rápidamente. Así que gracias damos a Dios por eso, Así no está cuidando y nos agradecemos a Dios por estar aquí. porque nuestro deseo es ver al Señor Jesús viniendo pronto. Para sobrar nos deseo tapa, mira Jesús viniendo pronto. En esta crisis de la marca de la bestia es Estados Unidos el que hace forzosa la ley dominical. En la crisis que nos está enfrentando aquí, de Estados Unidos de América, está by fuerza la ley dominical. Y Estados Unidos hace la voluntad de la primera bestia de Apocalipsis 13. Y Estados Unidos está así voluntario, es voluntad de bestia de revelación 3. Y es que no importa cuál sea el partido que esté gobernando, ambos partidos están sometidos a la jerarquía romana. Romano, no te importa cuál partido te den mando. Cualquier un cocinta está así lo que Roma quiere. Así que están bajo la supremacía papal. Turta de supremacía papal. Aquí en esta noticia, Láganos suave noticia aquí. Trump, el elegido divino, que lleva a Estados Unidos del apocalipsis a la edad de oro en un minuto. Trump es un elegí de Dios. Tajiba merca
voor die Apocalipsis na edad de oro de 1 minuut. Qué interesante noticia, Qué noticia más interesante. porque sabemos que el mundo piensa que va a recibir la paz, que va a tener la paz en el mundo entero. Mas sobre el mundo está quiere que nada va a recibir paz del mundo entero. Pero al contrario, estamos yendo de un mundo más o menos calmado a un mundo totalmente en caos. Mas sobre ahora que nos está yendo fuera de un mundo más o menos de en calma, pero para un mundo completamente de caos. Así que no hay tal cosa de que vamos a salir de un apocalipsis, como le llaman ellos, a una Mm. paz duradera, perdurable. Que menta un engaño, que nos va a salir fuera de un apocalipsis para ir de un era de oro. Si la palabra de Dios dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina y no Y el Bible, escaparán. y el Bible te dice que ahora no papia de paz, paz, ta de repente lo vini destrucción y nada nos escapa. Así que dice la noticia, el presidente toma posesión con un discurso poco inspirador. Y te dice nos que el presidente ta toma posición con un discurso más poco inspira. Firma una montaña de decretos para borrar la era de Biden. Lo que está cita, esta firma, más hopi decreto na mes pa quita e era de Biden foi mapa. Reniega del multilateralismo y pone a prueba la Constitución. Esta ninga multilateralismo y esta ninga constitución. Sí, porque se ha salido por ejemplo, se ha salido o ha firmado un decreto donde Estados Unidos se sale de la firma de París, de la firma del medio ambiente, del cambio climático. Mas sobre eigenlijk ela firma un decreto caminho da brisa kunang também sali for de assunto de cambio climático aqui. Así que eso está renegando del multilateralismo, de estar en comunión con los demás países. Essa identificar com esta maneira que está apartar e esta sali for de relação com outro país necessita multilateralismo. Pero propone a prueba la constitución americana, estadounidense. Pero esta pone na prueba a constituição americana. ¿En qué sentido? ¿De que sentido está haciendo aquí? En que la estrategia de Donald Trump es unir la iglesia con el Estado. Mas sobre eigenlijk o propósito de Donald Trump tá para unir igreja com o Estado. Ese es el plan. Aceita su plan. Antes de introducir la crisis de la marca de la bestia, debe de haber la unión de la iglesia y el Estado. Nós precisamos sempre prometer que marca de bestia, nós assim, que mestre bem união entre Estado e igreja. Trump declara el día de la liberación, dice la noticia. Trump te declara el día de liberación, según noticia, ¿no? Y la revolución del sentido común. Y también es revolución de sentido común. Aquí se hace aparentar como uno de los presidentes, así como Abraham Lincoln, que era en un sentido un libertador. Esta es manera, está un Abraham Lincoln, que en su tiempo estaba un libertador. ¿E impresión es Trump que duna? Fue Abraham Lincoln el que puso fin a la esclavitud. Da Abraham Lincoln a poner fin a la esclavitud. Él firmó el decreto de la emancipación de los esclavos. Da afirma el decreto de emancipación, libertad, de esclavitud. Entonces Donald Trump aparenta ser un libertador. Pues Donald Trump está de manera que está un libertador está. ¿Y de qué manera? ¿Y de qué manera? Uniendo la iglesia y el Estado.
que une iglesia y Estado. ¿Sí qué hace? Nos dice la noticia, inauguración de Trump, servicio interreligioso. También nos, inauguración de Trump, servicio interreligioso, pues unión de servicio entre iglesia, ¿no? Tour. Celebrado en la Catedral Nacional. En la Catedral Nacional está que guardo celebrar. Esto es histórico. Es cosa que está histórico, hermana. Hermanos, esto es histórico. Estamos viendo los líderes políticos participando de una misa católica interreligiosa. No estoy mirando aquí, ¿no? El líder del país está participando en un servicio interreligioso. También tem religioso de diferente denominación na outro. Nos dice Trump asiste al servicio de oración en la Catedral Nacional. Dice nos que Trump está atender a un servicio de oración a una catedral nacional. Nos dice, después de haber jurado el lunes, el presidente Donald Trump marcó su primer día completo en el cargo con un servicio de oración en la Catedral Nacional. Después de jura ya luna el presidente Donald Trump marca su primer día completo de encargo con un servicio de oración en la Catedral Nacional de Washington. En este servicio especial, la catedral se reunió con nuestros socios interreligiosos y ecuménicos. En el servicio especial aquí, la catedral lo reúne con los socios interreligiosos y ecuménico para ofrecer oración Para y acción de ofrecer, gracias. Sí, sí, para perdón. ofrecer oraciones de acción de gracias por nuestra democracia. Para así que nan por aduna Thanksgiving, llamadanki para la democracia. Y buscar la guía de Dios en los próximos años. Y busca guianza de Dios para el próximo año. Nan. Y luego nos dice, una amplia gama de religiones estuvo representada en el servicio de oración inaugural interreligioso. Esto explica que estaba en diferente religión, bastante. Que estaba representada en el servicio de oración aquí. Pero es interesante que no es un servicio ecuménico entre denominaciones evangélicas, cristianas, católicas y ortodoxas. Lo que te remarcaba está que no hay una unión religiosa entre cristiana, ortodoxa, judío, etc. No, no, es una celebración interreligiosa de judíos, musulmanes, budistas e hindúes. Esta es una inauguración interreligiosa de líderes judío, musulmán, budista y también hindú. Entonces la pregunta es, ¿y a qué vienen? Ahora pregunta está aquí que nana aquí también así. A celebrar el mensaje de Apocalipsis 18, Para celebrar el mensaje de Revelación 18. en el que dice que Babilonia ha caído Babilonia. Camino de Tabisa, Babilonia cae, la cae, la cae. La palabra de Dios dice que los dioses de las naciones son ídolos. La palabra de Dios te dice que es lo que es nación adorada, ídolo no. Y aparte de eso, para nosotros que creemos en el Señor Jesús, que Él es el único Dios verdadero, así como el Padre y el Espíritu Santo. Y nos que te quiere que Jesús es el único Dios verdadero y el Tata y Espíritu Santo. Entonces nosotros creemos que no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Nos te quiere que no tiene ningún otro nombre de una gente por medio de cual nos porta salvar. Solamente por medio del Señor Jesús. Solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. No hay intermediarios. No tiene intermediario.
aparte del Señor Jesús. Aparte del Señor Jesús, no tiene intermediario. Él es nuestro intercesor entre Dios y los Eternos hombres. intercesor. Así que esta apertura, esta inauguración, este servicio interreligioso ¿Es servicio interreligioso aquí? es un servicio interreligioso bajo la supremacía papal, Da un servicio religioso por de supremacía papal de suceder. en el cual el papado hace la convocatoria y el presidente obedece y los políticos obedecen y los líderes de las religiones obedecen y se someten. Esa aquí está eigenlijk esa aquí está un presentación papal. Anto Baudi esa aquí presidente y ture otra persona nang tinku gis obedecer. Nanta puppet nang. Y es un sometimiento, están sometidos a la autoridad papal. Nan turta sometina e autoridad de papa. Así que el presidente de la segunda bestia de Apocalipsis 13, el presidente de los Estados Unidos, Así nata el presidente de dos bestias. De Revelación 3, el presidente de Estados Unidos viene a este servicio interreligioso buscando la aprobación papal. Esta viene en el servicio aquí que esta busca aprobación de papa. Ese esta busca. Esta noticia y esta fotografía lo dice todo. Es noticia que trata que esta pisa turtucos. Unión de iglesia y Estado. Unión de iglesia y Estado. Nos dice Trump comienza su primer día en el poder con una misa en la Catedral de Washington. Trump comienza su primer día de poder con un misa en Catedral de Washington. En esta fotografía, ¿qué colores sobresalen? Ta cuate colonna cuta sobresalí Resalta de el color pantalla. azul, púrpura, escarlata y el blanco. Color blau, púrpura, escarlata y también blanco. Esos son los colores del santuario, son los colores que representan el ministerio del Señor Jesús. Esa quita colonna de santuario que eigenlijk te representa el ministerio de Cristo Jesús. En Apocalipsis 17, versículo 4, nos habla de una mujer vestida de púrpura y escarlata. Den Revelación 17:4 también se nos escuta que una mujer vestida de púrpura escarlata, Adornada de oro y piedras preciosas. adornada con oro y piedra tan precioso. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de las abominaciones y la inmundicia de su fornicación. Y esta tiene un copa de su mano llena de abominación y suciedad de su fornicación. Así que representando esos cuatro colores, Así está representando el cuatro colonas. tenemos un tema presentado acerca de estos cuatro colores. Nos tiene un tema para presentar cuatro colonas aquí también. Dice la noticia, Trump en la Catedral Nacional, ya hemos peleado esta guerra antes. En noticia también dice que Trump en la Catedral Nacional ya no se brinca pelea aquí, de guerra aquí anteriormente. Y es interesante ver quién fue el que hizo la oración de apertura en la ceremonia de inauguración del presidente Donald Trump. Interesante para mirar quién así oración de apertura, ahora que Trump así inauguración como presidente. Dice el cardenal Timothy Dolan, volverá a decir la oración de inauguración del presidente Trump. Cardenal Timothy Dolan lo volver a inaugurar la presentación de presidente Trump corazón.
este cardenal Dolan ya había hecho la oración de apertura en el 2017, cuando Donald Trump había sido elegido presidente por primera vez. Ora que o presidente Trump guardou elegi para promebiana 2017, tabata e mesmo cardenal Timothy Dolan aqui, ku hace oração. Y esta es la oración de este cardenal. Nós mirei na preto e não haciendo oração. Inicia de esta manera. Assim é que ela começa. Estad quietos y sabed que yo soy Dios. Para que tu sabe com a mita Deus. Según el catolicismo, el Papa es Dios. Segundo catolicismo, ta papa da Deus. Al Papa le llaman el Señor Dios. Eigenlijk, não te chama é Papa Senhor Deus. Y le llaman Supremo. Não te chama Supremo também. Entonces, ¿a qué Dios se refiere el cardenal cuando él dice, estad quietos y sabed que yo soy Dios? Ta qua Deus anto, Dolan ta representa of ta referina je, ore papia de Senhor Deus. Nos damos cuenta que se refiere al Papa Francisco de Roma. E Papa Francisco de Roma e que man bisando es aqui. Porque hace la señal de la cruz. Pa sobra eta hasi é señal de cruz. Y la señal de la cruz es una señal de obediencia al papado. E é señal de cruz, ta señal puta obedecer papado. Entonces dice, supremo entre las naciones. Eta bisa supremo de la nación, Supremo en la tierra. supremo ribatera. Y haciendo la señal de la cruz, dice, oremos. E eta si é señal de cruz, então eta bisa sin aqui, van a hacer oración. Y es interesante que el vicepresidente de los Estados Unidos también hizo la señal de la cruz. Então é interessante para mirar com Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos, também hace é señal de cruz. Entonces, el cardenal dice, recordando al general George Washington. O cardenal está bisa acordando general George Washington. Y luego dice, recordando a Abraham Lincoln. Ela bisa recordando Abraham Lincoln. Abraham Lincoln que dijo, sin malicia hacia nadie, con caridad para todos, con firmeza en lo correcto, como Dios nos da para ver lo correcto. Ela bisa maneira Abraham bisa sin malicia, pa kunyungende, ku caridad paturende, ku firmeza de lo que nos trabaja así y sin maldad pa kunyungende. Interesante porque Abraham Lincoln fue asesinado por los jesuitas. Tá interessante lo que tá bisa aqui. Pa sobre Abraham Lincoln tá quem amate, tá é jesuíta na amate. Mas el Vaticano quiere engañar al mundo entero, hacer creer que ellos no fueron los culpables, los responsables de la muerte del presidente Abraham Lincoln. Door die maneira de papia aqui não que laga gente mundo querer, o nota não estava responsável para a morte de Abraham Lincoln. El gobierno de Estados Unidos sabía que Abraham Lincoln fue asesinado por el Vaticano, por la Santa Sede papal. O governo de América estava sabendo que Abraham Lincoln award assassinar para o papado. Por eso, 2 años después de la muerte de Abraham Lincoln, el gobierno de Estados Unidos declaró una ley de ponerle fin a las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y el Vaticano. Depois, 2 anos depois de a morte de Abraham Lincoln, não passa lei na América caminha não a pôr fim na relação diplomática entre América e papado e tempo aí. Así que
fueron 117 años que Estados Unidos cortó las relaciones diplomáticas con el Vaticano por la Pues, muerte de Abraham Lincoln, causado por los sacerdotes católicos y los jesuitas católicos. dus eigenlijk, pa 107 años, relaciones diplomático entre Merca y Vaticano aguardo para. O sobrang tabata saco ta sacerdote ng Romano y también jesuita ng amata Abraham Lincoln. Nos dice esta revista, E reviste kita bisa el, nos, pre el presidente, el papa y el pastor, la el, pre- el, pre- conexión católica con el asesinato de Lincoln. el presidente, el papa y el pastor. E conexión católico con Lincoln. Este es el testimonio de un sacerdote católico que se llamó Charles Chiniquy. Ese kita un sacerdote católico que llama Charles Sí, Charles Chiniquy. Chiniquy. Charles Chiniquy. Sí, Sí, este está su sacerdote, testimonio. este sacerdote quiso erradicar el alcoholismo en Canadá. El sacerdote aquí quiere sacar asunto de vicio de alcohol fuera de Canadá. Pero los jesuitas y la religión católica se opuso en contra de este sacerdote católico Charles Chiniquy. Pero jesuita não, e pastor não, e outro pastor não católico abai contra de pastor aqui Charles Chiniquy. Y los jesuitas quisieron meter en la cárcel a Charles Chiniquy, aun cuando él era un sacerdote católico. E mais que estava um sacerdote católico, doch e outro pastor não que era serede em prisão, Charles Chiniquy. Y fue allí cuando Abraham Lincoln lo defendió en la corte, cuando Abraham Lincoln era un abogado. Ora que ta Abraham Lincoln a defender Charles Chiniquy aqui, ora que estava um abogado ainda. Y Abraham Lincoln ganó el caso en contra de la religión católica de los jesuitas a favor de proteger a este sacerdote católico, Charles Chiniquy, que quería ayudar a los hombres a dejar el alcoholismo. Pues es sacerdote aquí, Charles Chiniquy, el aguardo defender para Abraham Lincoln y a suceder también que Abraham Lincoln el tiempo es siendo un abogado, él gana el caso contra el papado, defendiendo el hombre que estaba de querer ayuda gente en Canadá para por avance salir fuera del vicio de alcoholismo. Este Charles Chiniquy trabajó también en los estados de Estados Unidos, los estados del norte. De parte norte de Estados Unidos también el pastor Charles Chiniquy aquí llega de trabajar. Así que Charles Chiniquy era un gran amigo de Abraham Lincoln, aun cuando Abraham Lincoln ya era el presidente. Pues Charles Chiniquy estaba un gran amigo de Abraham Lincoln, ahora pues aquí había presidente de América. Así que leemos el testimonio, parte del testimonio de Charles Chiniquy. Nos lees un parte del testimonio de Charles Chiniquy. Después de 20 años de investigación constante y muy difícil, Después de 20 años de investigación constante y más difícil, vengo sin miedo hoy ante el pueblo estadounidense me también hago sin miedo delante del pueblo americano para decir y probar que el presidente Abraham Lincoln para visa y fue probar. asesinado, Sí, sí, fue asesinado por los sacerdotes y los jesuitas de Roma. pues
É homem que Charles tiene que avisa que la bimpa visa e prova que o presidente Abraham Lincoln awardou assassinar para sacerdote e jesuíta de Roma. De acuerdo al libro El conflicto de los siglos, en la página 249, De acuerdo con el conflicto de los siglos, página 249, dice, en toda la cristiandad se veía amenazado el protestantismo por formidables enemigos. en el cristianismo, protestantismo estaba constantemente amenazado para enemigo na formidable. Pasados los primeros triunfos de la Reforma, Roma reunió nuevas fuerzas con la esperanza de acabar con ella. Reforma a comenzar a obtener algún triunfo, pero Roma a reunir fuerza nuevo con esperanza para acabar que reforma. Entonces fue cuando nació la orden de los jesuitas. La orden de jesuita a nace. Que iba a ser el más cruel, el menos escrupuloso y el más formidable de todos los campeones del papado. De tu campeona de papado, orden jesuita estaba su más formidable, pero es un menos escrúpulo y formidable. Libres de todo lazo terrenal y de todo interés humano. Libre de tu conexión cohetera y tu interés humano. Insensibles a la voz del afecto natural, sordos a los argumentos de la razón y a la voz de la conciencia. Insensible na voz de afecto natural, surdo para argumento y razón, y na voz de conciencia. No reconocían los miembros más ley ni más sujeción que las de su orden. Nang notaba te reconocer esta jesuita, nang? Nang notaba te reconocer que portin más sometimiento que nota na nang ley y nang ordu. Y no tenían más preocupación que la de extender su poderío. Y nang preocupación principal estaba para ampliar el poder de jesuita, nang. Entonces son como cadáveres bajo la orden de un superior que les dice y ellos obedecen. Que me jesuita nang tamane cadáver na bau de orden de un superior que ta manda riba nang. Na único cosa que nang ta hasita obedecer papado. Continuamos la cita, dice. ¿No se sigue? Ligados por votos de pobreza y de humildad perpetuas, estudiaban el arte de adueñarse de la riqueza y del poder para consagrarlos a la destrucción del protestantismo y al establecimiento de la supremacía papal. Nanta bata, mara, na voto nan de pobreza y de humildad perpetua, que me lo queda pobre y humilde, pero nanta bata estudia el arte nan compa nan pobira dueño de riqueza y el poder para consagrar esa aquí en Roma y también en el papado. Nos dice acá, la responsabilidad de Roma por el asesinato de Abraham Lincoln. Es responsabilidad de Roma para el asesinato de Abraham Lincoln. Este es el documento que se encuentra en la biblioteca del Congreso del Gobierno de Estados Unidos. Esse aqui tem documento que botar aí dentro Biblioteca de Congreso de Merca. Así que el Congreso del Gobierno de Estados Unidos hicieron las investigaciones y supieron que fue el papado que mandaron a matar a Abraham Lincoln. Pues el gobierno americano hace investigación y llegan a esa cuta Roma, manda para matar al presidente Abraham Lincoln.
Así nos dice la palabra de Dios, Apocalipsis 18:24. Palavra de Deus, Revelação 18:24 da Bisa-nos. En la religión católica, en la mujer prostituta que monta sobre una bestia escarlata, E da Bisa-nos, como é de Revelação 18, é prostituta que tá riba bestia escarlata cinta, dice, y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. dengue, por haya é sangue de ture profeta e é santo não, e ture sangue aguardo matar, ribatera. Es el Vaticano el que planifica todas las guerras que suceden en el planeta Tierra. Tur é guerra não que suceder riba é planeta Terra aqui, da Vaticano da planificar é guerra não aqui. Así nos revela la palabra de Dios en Apocalipsis. Assim é palavra de Deus está revelando-nos de book de Apocalipsis. En ella se halló la sangre de todos los que han sido muertos en la tierra, o sea, los que han sido asesinados. Que men turene ku atawardo matar. E que men e dengue é sangue de ture profeta e é santo não. Nos dice la conexión jesuita con el asesinato de Abraham Lincoln. E conexão jesuíta com o assassinato de Abraham Lincoln. Dice, la siguiente cita respalda lo que Lincoln y Chiniquy temían. A seguinte cita te respalda lo que Lincoln e Chiniquy tabating temor dice. Charles Chiniquy escribió lo siguiente. Charles Chiniquy escribió lo siguiente. En cualquier lugar del mundo católico, un jesuita es insultado o resistido, no importa cuán insignificante sea, él seguramente será vengado y esto lo sabemos. En cualquier lugar del mundo católico, un jesuita te guardo insultar y resistir. No importa cuán insignificante esa quita, pero seguramente el guardo venga y esa aquí nos sa. Los jesuitas no perdonan y no olvidan. Jesuita no te perdona, no te olvida. Ellos van a buscar la manera de destruir a alguien que se ha burlado de ellos o que los ha insultado o que los ha hecho pasar un mal momento o que los ha ridiculizado en público. Jesuita aquí no te olvida, no te vengativo, sea que a la ganan queda laf, a insultanan o a hasinan cualquier daño, no te viene back y no te venga. Así que por haber defendido a Abraham Lincoln, a un sacerdote católico, en contra de los jesuitas católicos y la religión católica, Abraham Lincoln estaba pisando terreno prohibido porque estaba insultando al catolicismo o resistiendo la autoridad del catolicismo. Pues Abraham Lincoln estaba resistiendo el catolicismo y papado en el momento que él defendía persona Chicui. Ahora que él defende su caso y él gana papado en el momento y que me estaba pisando para un terreno prohibido y no marqué también. Así que el ex sacerdote católico le dijo al presidente Abraham Lincoln lo siguiente. Así está el ex sacerdote católico avisa a Abraham Lincoln lo siguiente. Mi querido presidente, debo repetirle aquí lo que dije cuando estuve en Urbana en 1856. Mi querido presidente, me se repetir Pablo lo que me avisaba, ahora me estaba en Urbana en 1856. Mi temor es
que usted caiga bajo los golpes de un asesino jesuita si no presta más atención de la que ha prestado hasta ahora para protegerse. Mi temor está que você vai cair de golpe de un asesino jesuita si vos no pone más atención de lo que va a venir a ponerte ahora aquí para proteger vos mes. Recuerde que debido a que Coligny era un hereje como usted, fue brutalmente asesinado en la noche de San Bartolomé, en que Enrique IV fue apuñalado por el asesino jesuita Rivaillac. Corda que debi que o Coligny estava un hereje mesmo que abo, ela guarda brutalmente asesinada en la noche de San Bartolomé y é a noite em qual Hendrik de Virde aguardo hinca cucuchu para el asesino jesuita Revalek. Que por haber dado libertad de conciencia a su pueblo y que Guillermo el Taciturno fue asesinado a tiros por otro asesino jesuita. Sí, para motivo de libertad de conciencia de su pueblo y Guillermo el Tacitimo también aguardo asesinar na bala de escopeta de un otro asesino. Por haber roto el yugo del Papa. Para sobre la quibra e bantnan cupapado. La respuesta del presidente Abraham Lincoln fue: Abraham Lincoln contesta. Dijo, al principio intentó distraerme con una broma. Dijo, firma esto, será mi sentencia de muerte. Na principio, ela purba distraeme con un huega visando firma esa aquí. El avisa, esa aquí también sentencia de muerto. Pero después de que firmé, se volvió más solemne y dijo: Pero después como afirmé, ela viró un tique más solemne y ela avisame. sé que los jesuitas nunca olvidan ni abandonan, pero el hombre no debe de importarle cómo y dónde muere. Me saque jesuita na nunca te olvidar ni na nota abandonar, pero el hombre nunca me esté importar con esta muri, siempre que muri, de puesto de honor y deber. Y luego se marchó. Y después se la va. Así que Abraham Lincoln fue asesinado el 15 de abril de 1865. Así no taco Abraham Lincoln aguardo asesinar el 15 de agosto, la Sí, fecha, de abril, el 5 15 de de abril. abril. El 5 de abril en el año 1865. na año 1865. Así que encontraron quién había sido el asesinato, pero se dieron cuenta que eran los jesuitas los que habían asesinado al presidente. Así no taco na asesino y na bin saca foco ta ella subita na mata Abraham Lincoln. Dice, la fuga y el suicidio de John Wilkes Booth, el jesuita asesino de Abraham Lincoln. Escape y suicidio de John Wilkes Booth, asesino jesuita de Abraham Lincoln. Luego el gobierno de Estados Unidos ahorcaron a todas las familias que ayudaron a este hombre para llevar a cabo el asesinato. Después, personas de Estados Unidos han matado toda gente que ayuda a hombre que para realizar el asesinato Y luego también cortaron todo vínculo de diplomacia con Roma. y merca a corta tu vínculo de diplomacia con Roma también. Pero ese vínculo de diplomacia, los vínculos diplomáticos, estaba profetizado de que iban a ser nuevamente sanados. Esa Pero herida iba a ser sanada.
Pero herida aquí, profecía avisa que le guardo sana. Y la gente se reía, se burlaba de la hermana Elena de White cuando ella escribió el libro El conflicto de los siglos. E ena nanda bota hari, nanda bota cerca, y profeta Ellen G. de White, ora que le escribió buki El gran conflicto de los siglos. Porque hacía pocos años habían dado muerte a Abraham Lincoln y ella escribió que Estados Unidos sería el primero en buscar la paz, la armonía con el papado. Ela bisa kue protestanten di merka lo te promenan kulo reknang mang door di double abismo di spiritismo y dunamang na poder romano. Y esa profecía se cumplió en 1984 con el presidente Ronald Reagan. Ronald Reagan, a cumplir que profecía aquí na año 1989. Entonces nos dice esta profecía, E ora profecía aquí te bisa nos. El conflicto de los siglos, página 645. Conflicto de los siglos, página 645. Los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en tender las manos a través de un doble abismo al espiritismo y al poder romano. E protestanten di merka lo te promenan pareknang mang over di abismo double di spiritismo y dunamang na poder romano. Y bajo la influencia de esta triple alianza, ese país marchará en las huellas de Roma. Y bajo de influencia di triple alianza aquí, país que lo marcha den estapnan di Roma. Pisoteando los derechos de la conciencia. Y na lo trapa derechinan di consensi. Esta profecía se cumplió en 1984. En 1984, profecía que ya cumplí. Juan Pablo II y Ronald Reagan. Juan Pablo II y presidente Reagan. Después de 117 años, por causa de la muerte de Abraham Lincoln, se cortó las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y el Vaticano. Ronald Reagan aquí restablece la relación diplomática con el Vaticano que aquí para 57 años, para motivo que el Vaticano mata al presidente americano Abraham Lincoln. Y aquí nos dice, Estados Unidos y el Vaticano restablecen plenos lazos después de 117 años. New York Times te dice, Estados Unidos y Vaticano te restablecen la unidad completo después de 57 años. Entonces la gente debería de detenerse un poco. ¿Por qué? ¿Por qué se rompieron los lazos de diplomacia entre Estados Unidos y Roma? Y no me sé para qué tú piensas, de cuánto el lazo diplomático aguardo quebra entre Merca y Vaticano. Pero ellos mismos se encargan de reescribir la historia y no aparece mucho en los periódicos. Pero na mesma escribe a historia de novo y no te aparece más cosas de Corán. Así que Estados Unidos y el Vaticano, una vez más, en armonía diplomática. Así nada anto Estados Unidos y Vaticano a trove de armonía diplomático. El 10 de enero se celebra siempre, cada año celebran ellos el aniversario de restablecimiento de la armonía diplomática entre el Vaticano y los Estados Unidos. Siempre arriba 10 de januario, está celebrado a restablecer la relación diplomático entre Vaticano y Merca. Ahora ellos celebran juntos. Estados Unidos y el Vaticano celebran 40 años. Esto sucedió el año pasado, de relaciones diplomáticas formales.
Haya pasado a celebrar 40 años de relación diplomático formal entre Estados Unidos y Vaticano. Dice, Estados Unidos reconoció formalmente a la Santa Sede, el Vaticano, el 10 de enero de 1984, cuando el Merca, presidente Ronald Reagan y el Papa Juan Pablo acordaron el establecimiento de relaciones diplomáticas. Merca reconoce formalmente Santa Sede di Vaticano, dia 10 de januário de 1984, hora que o presidente Ronald Reagan e o Papa Juan Pablo II a acordar que também estabelecer relação. Dice, es hora de sanar las heridas en Estados Unidos. Así dice el Vaticano. Vatican News te bisa ta tempo pa sana herida ng Merca. ¿Y de qué manera? E de que maneira? El Papa utilizó, cuando él visitó los Estados Unidos en el año 2015, utilizó, dice, el atril de Lincoln, de Abraham Lincoln en Filadelfia. Na ano 2015, hora que o Papa a visitar Merca, ela usa e atril de Gettysburg de Lincoln na Filadélfia. Este documento dice, el Papa Francisco invoca a Abraham Lincoln en mensaje para salvaguardar la cumbre. Papa Francisco te invoca Abraham Lincoln de un mensaje para salvaguardar reunión. Un jesuita, un papa jesuita invocando a Abraham Lincoln. Un papa jesuita que te invoca un defunto, Abraham Lincoln. De una manera pidiendo perdón u ocultando lo que ellos mismos hicieron, la muerte de Abraham Lincoln. Esa que nanta hace eigenlijk para pedir perdón para lo que nan hace door de asesinar el presidente. En el libro El conflicto de los siglos, página 627, dice: Conflicto de los siglos, página 627. La Iglesia Católica le pone actualmente al mundo una cara apacible y presenta disculpas por sus horribles crueldades. La Iglesia Católica actualmente está pone un cara más calma y está presenta disculpa para crueldad tan horrible que ha cometido. Se ha puesto vestiduras como las de Cristo, pero en realidad no ha cambiado. Él ha vestido paña de Cristo, pero en verdad en cambia. El papado que los protestantes están ahora tan dispuestos a honrar es el mismo que gobernaba al mundo en tiempos de la Reforma. El papado que ahora que es protestante está así dispuesto para dar honor, está en mesmo que a gobernar en el tiempo de Reforma. Cuando se levantaron hombres de Dios con peligro de sus vidas para denunciar la iniquidad del papado. Ora que o homem de Deus alanta, tem peligro para perder a vida e não denunciar a iniquidade de papado. Entonces el papado no cambia, ellos son los mismos que han sido por todos los siglos. Assim, nós mira que o papado aqui entra cambia, é mesmo que estava a través do siglo não. Tienen el mismo odio contra el pueblo de Dios. Nanta odia, não tem mesmo odio, o nanta tem sempre contra Deus, su pueblo. Dice la cita. Cita da Bisa? El romanismo sostiene las mismas orgullosas pretensiones con que supo dominar sobre reyes y príncipes y arrogarse las prerrogativas de Dios. El romanismo te sostiene mesmo orgullo y pretensión que usa para dominar reina y príncipe y también para apropiar mes de prerrogativa de Dios. Su espíritu no es hoy menos cruel ni despótico
que cuando destruía la libertad humana y mataba a los santos del Altísimo. Espírito de Roma, bueno, também menos cruel, ni despótico, que ora estava a destruir liberdade humana e estava a mata é santo não de Altíssimo, pois está um tirano. Este documento dice de la ramera escarlata al Papa Francisco, una breve historia de Estados Unidos y el papado. Headlines na aqui da bisa prostituta escarlata e Papa Francisco, uma história breve de Estados Unidos e papado. Dice, a los fundadores les habría sorprendido que un papa estuviera dispuesto a hablar ante el Congreso. O fundador não queda surpreendido que papa estava disposto para papar delante de congresso. Y de hecho que el Congreso quisiera escucharlo. E que o congresso também lo estava a querer escuchar. Los estadounidenses no buscaban la aprobación papal, mientras buscaban comenzar el mundo de nuevo, en palabras de Thomas Paine. Estadunidense não estava a buscar uma aprovação papal, mientras não estava a busca para começar um mundo novo. Isso aqui estava a palavra de Thomas Paine. Esto en las palabras de Thomas Paine. Essa aqui, Thomas Paine avisa. En el espíritu de profecía, la hermana Elena de White habla de Thomas Paine. De espírito de profecia, hermana Ellen G. de White, papi de Thomas Paine. Habla de que Thomas Paine no está en el cielo. Esta avisa que Thomas Paine não está en cielo. Y que tampoco deben esperarse que Thomas Paine entre al cielo porque era un hombre que odiaba a Dios. E não por espera que Thomas Paine está homem que vai dentro do cielo para sobrar etapa de rabia riba Deus. Era un hombre que era escritor, era un filósofo, pero odiaba a Dios, era un incrédulo. Estava tão incrédulo, estava tão escritor, filósofo, pero estava tão odia a Deus. Mas los gobiernos de Estados Unidos, ellos honran a Thomas Paine. Pero o governo de América sim, nada dona mais honor na Thomas Paine. Y uno de ellos es Ronald Reagan, honraba a Thomas Paine. Ronald Reagan estava a aceptar y apreciar Thomas Paine. En 1980, cuando Ronald Reagan aceptó la nominación presidencial de su partido, recordó el pasado de nuestra nación y sus valores compartidos. Na ano de 1980, ora que Ronald Reagan a aceitar a nominação presidencial de seu partido, ele acorda o passado de nossa nação e seu valor que não compartir. Mencionó cuán lejos se había alejado Estados Unidos del espíritu de nuestra fundación de unidad nacional y responsabilidad individual. Ela menciona com leu não alejar esta merca por de espírito de não fundação de unidade nacional e responsabilidade individual. Y pidió un retorno al espíritu de los principios e ideas del sentido común de Thomas Paine. E ela pede para vai back na espírito e ideia de Thomas Paine. Nos dice el libro Primeros Escritos, página 91. Primeros Escritos, página 91. ¿Es sonido? Sí. Satanás está haciendo ahora, mediante personas como Thomas Paine, lo que ha estado tratando de hacer desde su caída. Satanás está haciendo ahora aquí, mediante personas, de manera Thomas Paine, lo que él trata de hacer fuerte su caída. Está por medio de su poder y sus prodigios mentirosos, destruyendo el fundamento de la esperanza cristiana y apagando el sol que ha de alumbrarlos en el camino angosto que lleva al cielo. Por medio de su poder y su milagro mentiroso, está destruyendo el fundamento de esperanza cristiana y está apagando el solo como estar alumbrar el camino semal que está arriba para los primeros escritos.
está haciendo creer al mundo que la Biblia no es inspirada, Eta laga mundo quiere que Bible no te inspira. ni mejor que un libro de cuentos, mientras ofrece algo que la ha de reemplazar, a saber, las manifestaciones espirituales. Eta laga parse manera kos ku e Bible te gewoon en mas mío con buki de cuenta. Anto mientras eta trata también para reemplazar el saber door die manifestación espiritual. Puta, guardo así. Esto es lo que Satanás está haciendo Hay cosa que con Satanás está gente, haciendo. que parece ser así como Thomas Paine, É cosa que Satanás está así cogiendo de alguna manera. Thomas Paine. buscando destruir la Biblia. Nada busca para destruir a Bible. En la apertura de Donald Trump, Na apertura de Donald Trump, la gente fue guiada a ver cómo Donald Trump usa dos Biblias, pero no colocó su mano sobre ninguna de ellas. ella na bayawag durante a apertura de Donald Trump con ela usa dos Bible. Pero enta pone su mão riba de Bible na hora que está hace su juramento. Permiso, hermana. Permiso, hermanos. Tengo que mandar a mis hijos al cuarto. Ok, está bien. Váyanse al cuarto, por favor, todos ya. También mamá. Melania Trump sostiene la Biblia personal de su marido que le dio su... Botaya com Melania Trump para sostener a Bible personal de su casa com persona adunei. Por algo que escucha. Aqui não te parece que o pastor caia fora um rato aqui. Eu não estou agora com paciência. Que paciência, romana. Sí, pastor. I'm sorry, the internet was failing. Oh, the internet was failing. Internet estava falhando. Okay, we continue. Yes, sí, podemos seguir. Permiso, permiso. Vamos a... Estou a um rato. Nos dice la noticia, presidente de los Estados Unidos o César estadounidense. César es un emperador romano. Kiko, Kiko, revista da Pisa. É presidente americano of un César, o sea, un emperador romano. Nos dice la perspectiva de una segunda victoria de Donald Trump en las elecciones estadounidenses de noviembre ha sido vista ampliamente. É perspectiva de Al de dos menos, vitórias. É perspectiva de dos vitórias de Donald Trump na eleição de merca de novembro, aguardo mira ampliamente. A menos, nos dice, algunos incluso han presentado a Donald Trump como un nuevo Julio César, cuya reelección asestaría un golpe fatal a las instituciones republicanas de Estados Unidos. algum incluso a presentar Donald Trump como un Julio César,
que ora Eduardo elegir de novo, ele dá golpe fatal na instituição republicana na América. como lo expresó el Financial Times. Maneira ele Eduardo expressador de son cosas como comprendemos. Entonces, presentan a Donald Trump como un emperador del Imperio Romano en camino hacia la autocracia. Que me ele apresenta Donald Trump maneira imperador romano que está llevando merca den caminho de autocracia. Y luego de que Donald Trump había sido elegido, Después que Donald Trump el aguardó presidente, el presidente Joe Biden firmó un decreto de ley en el que designó al águila calva como el ave nacional. anto después que Trump aqui aguardo elegido de novo, Biden te firma uma lei novo e esta apunta e águila pelón como insignia de para que te representa merca nacionalmente. Así que la misma águila del Imperio Romano, ¿cómo es posible que nunca antes había sido por decreto de ley designada como el ave nacional oficial de los Estados Unidos? Que me está comporta com a que Trump está vindo na mando está designar e águila pelón como para que te vai representar merca oficialmente para lei. Luego Trump firma orden para retirar a los Estados Unidos del Acuerdo Climático de París, y esto lo hace por segunda vez. Después, Trump te firma orden para retirar Estados Unidos por de Acuerdo Climático de París para de 2 años. Entonces el pueblo de Dios se pregunta, ¿y dónde está la marca de la bestia y la gran crisis de la ley dominical? Anterior, el pueblo de Dios está puntra, pero está una marca de bestia. Está queda y crisis de ley dominical. Pero cualquier presidente que esté gobernando, ellos continúan con el plan, la agenda papal de traer la crisis de la marca de la bestia. Pero nós precisamos compreender que qualquer presidente que venha sigue com o plano de marca papal e também marca de bestia. También el presidente Donald Trump firmó un decreto en el que Estados Unidos abandona la Organización Mundial de la Salud. Também Trump está ordenando para abandonar o decreto e sair fora da Organização Mundial de Saúde. Recuerden que hay muchas personas que son contrarias a la Organización Mundial de la Salud por el asunto de la vacuna obligatoria por ley. Guarda que para motivo de assunto de vacuna, tem opinião na que está controle na World Health Organization, a Organização Mundial de Saúde. Dice este periódico, sangre de nuestra sangre. Cómo Lincoln, el primer presidente republicano, abrazó la inmigración. Este papel de primer presidente americano Lincoln con el abraza inmigración. Interesante saber que Donald Trump ha firmado un decreto en el que las personas ilegales en Estados Unidos deben ser expatriadas, deben ser expulsadas de los Estados Unidos. Guarda que Trump aqui afirma decreto que a mina labisa turena na kuta ilegal na América, mas se waru sa capa fo. Pero el presidente Abraham Lincoln, cuando él aún estaba vivo, dijo lo siguiente. Pero presidente Abraham Lincoln ahora estaba tan na vida, él avisa lo siguiente. Advirtió cómo los jesuitas crearían guerras civiles y revoluciones en los países católicos para hacer que las gentes católicas
abandonen forzosamente sus tierras, sus casas y se vayan a vivir en los Estados Unidos. Ela bisa ku entre sistema católico aqui jesuíta na lo organiza guerra nan de mundo, ku tabay pone ku pueblo nang lo haya nang de un situación ku na lo abandona nang kas nang trabaho nang, etc. Panam bay busca refugio na América. Para que el catolicismo llegase a ser la religión predominante más popular en los Estados Unidos y así vencer al protestantismo. Esa que nanga siele pa logra ku catolicismo lo drenta merca masalmente y nang vira e ora e religión que ta predomina en el país de merca. Así que, por supuesto que Abraham Lincoln creía en la inmigración, pero no una inmigración a causa de las guerras causadas por la religión católica. O sea, que Abraham Lincoln estaba un presidente que estaba de acuerdo con inmigración, pero no un inmigración causada para Roma con intención esconder. Así que Donald Trump firmó un decreto de ley en el que los inmigrantes ilegales debían de salirse de los Estados Unidos o movilizarse de los estados del sur hacia los estados más norteños, más del norte. Que Donald Trump aqui firmou um decreto de lei para esnacutar ilegal na merca, sali foi merca, of sinata den zuid panang cambia by mas den norte do país. Las personas ilegales que vivían o que viven en las ciudades como Los Ángeles, Texas, ya saben de qué se trata las grandes redadas en las que Donald Trump ya lo había hecho hacía 8 años atrás, redadas y expulsión de personas hacia México o los países de Sudamérica. Que nos por mira ku taba tating na polis na nga sinang entrada y mas gobierno na mes extranjero ku taba tabiba na Los Angeles y Texas awaro sa kapone afo y manda na ang país na manera México, etc. ¿Qué iban a hacer los ilegales católicos antes de que entre en fuerza o en ejecución un decreto de deportación de ilegales? Iban a moverse de Los Ángeles a las ciudades más al norte donde no hay redadas. Camina na kiko inmigrante ng católico lo abayhasi sabiendo que lo ting enval nang y intento pasar nang na lo move by más en dirección de norte del país, México, etc. Entonces estaban advertidos y de esa manera, antes de que entre en vigencia esta ley o que se firme esta ley, los grandes cantidades de personas habían sido movilizadas a lugares donde no habrán redadas. Que mandi gente aquí, de inmigrante na católico aquí ora kunang ahaya di tindi. Ku Trump aqui também organizar inval nang que men pa rondo na pa detener pa sacanang for di país nang halabay mas den dirección de norte. Cuando aún era presidente, también extendió el estatus temporal de casi 1 millón de inmigrantes antes de que vengan las deportaciones de Donald Trump. Tasina ku Biden também promete que ela extender o status temporal, que me la duna na mais chance, este imigrante nang, de casi 1 millón de imigrantes nang, promete que Trump adrente aqui para deportar na sacanang. Entonces aquí estamos viendo de que ellos están interesados en que la gente ilegal todavía permanezca allí.
Que men nanta, aqui na nos mira com nan toch tava da intencionar pende nan kute ilegal na merka queda toch. Luego el Papa Francisco calificó de vergüenza los planes de deportación de Donald Trump como una desgracia. E ora o Papa Francisco a denunciar Trump su deportação na ela bisa que coqui que é um plano de desgraça. Y eso lo hizo un día antes de la inauguración del presidente. Então, um dia prometo inauguração do presidente Trump é para ser coisa aqui. Pero al siguiente día, el mismo Papa Pero o seguinte dia, felicitó é al nuevo mesmo, presidente. pero o seguinte dia mesmo Papa aqui a felicitar o presidente. Mientras tanto, hubo un enviado de Donald Trump que presentó el plan para reubicar a los civiles de Gaza en É, Indonesia. e estava tem persona que o Trump manda para apresentar um plano para reubicar o civil de Gaza na Indonésia. Entonces, el plan de Donald Trump no es solamente reubicar a los ilegales inmigrantes en Estados Unidos, sino reubicar a a los ciudadanos, a los pobladores en Gaza, en las franjas de Israel. Pues el plan de Trump no está solamente para ubicar emigrantes, ¿no? Pero para reubicar también personas ¿no? Para llegar a grens de Israel. De Pantalla. musulmanes, ¿por qué los quieren reubicar? Que realocar el musulmán nan eigenlijk die kon. Los quieren reubicar en Indonesia y en países musulmanes. Que la ganan panambay viva na Indonesia y país nan musulmán. Entonces, y son 2 millones de personas. Y está 2 millones. Dice, sigue pendiente la cuestión de cómo reconstruir Gaza y dónde se puede reubicar a unos 2 millones de palestinos mientras tanto. É questão de seguir como para reconstruir Gaza e onde por reubicar 2 milhões de palestinos na mientras tanto. Dice, Indonesia, por ejemplo, se encuentra entre los lugares que se están debatiendo sobre dónde podrían ir algunos de ellos. Indonésia, por exemplo, está encontrando su mês de lugar em que está bem a debatir agora aqui, onde é não aqui por vai. Pero ¿por qué quieren reubicarlos si ellos viven en sus tierras? Pero para que não quer realocar, se não está vivendo de na terra não. En esa guerra ya han fallecido más de 47,000 o 45,000 personas palestinas. De guerra aqui, mais que 45,000 palestinos a Muricaba. Así que, ¿quiénes son los responsables? ¿Quiénes son los que han causado esta guerra? De acuerdo a Apocalipsis capítulo 18. Según Apocalipsis capítulo 18, está quem a causa guerra aqui. Toda la sangre de los que han sido muertos en la guerra fue hallada en Roma papal. Tur é morto não com a guardo hanhada em terra tanto de profeta não como é santo não tá é papado tá culpável de saque. Así que el presidente de Estados Unidos, que representa la segunda bestia de Apocalipsis 13, le otorga una medalla de honor al Papa Francisco, que es el que representa la primera bestia de Apocalipsis 13. Que Mandy representante de Merca te otorga una medalla de honor na EBC de Revelación 3. Y esto sucedió el 11 de enero. Essa aqui é só de dia 1 de januário.
honrando a la primera bestia. La segunda bestia honra a la primera bestia. E de dos bestia merca ta duna honor na e prome bestia kuta Roma. Esta noticia nos dice, el Papa Francisco invoca bendiciones sobre Estados Unidos a medida que Trump comienza la presidencia. Papa Francisco ta invoca bendición arriba merca según que Trump ta comienza con su temporada presidencial. Las dos bestias de Apocalipsis 13 en armonía. E dos bestias na de Revelación 3 en armonía. Hermanos, ahorita está habiendo un terremoto aquí en Indonesia. Romana, ahora aquí tiene un terremoto aquí en Indonesia. ¿Lo siente usted Y este cuando... es un terremoto muy grande porque No, ha pasado bastante tiempo. y está un terremoto más grande, pues hubo tiempo a pasa. ¿Ustedes sienten la influencia ahí? Sigue temblando, sigue temblando, El lugar está sigue temblando. tiembla, está temblando. ¿Está ocurriendo ahí donde usted se encuentra? Sí, sigue temblando. Romana, tiene un terremoto está tomando lugar en Indonesia ahora que camina el pastor está. Y queridos hermanos, sucede que Indonesia es un país muy extenso, muy grande, y esto puede haber sucedido muy lejos, pero se ha sentido acá en esta montaña de Sumatra. Costa Indonesië is een país mais grande mesmo. Eigenlijk, aardbeving aqui, sacudimento de terra aqui, por outro lugar, outro caminho, pero dor que Indonésia está sendo grande, nada sintiendo, não agora aqui. Sí. Así que, hermanos, estas son señales del fin del mundo. Hay terremotos por donde sea, catástrofes. Es para que despertemos que el fin del mundo ya pronto viene y nuestro Señor Jesús, nuestra redención está cerca. Essa aqui tá para nós mirar, humana, hopi desastre, hopi terremoto, não, manifestação, não, de natureza, tur caminho para nós saco, nós Jesus, nosso Salvador está pronto para manifestar de no bien de cielo. Amém. Amén. Así que, hermanos, ¿cuál es el plan de Donald Trump en firmar una ley para, para reubicar a los inmigrantes ilegales en Estados Unidos? Daqui te plano de Donald Trump para reubicar e imigrante ng puta na América. No para expulsar el catolicismo que tanto lo necesitan en Estados Unidos, No para sacar catolicismo a foco tanto é tem mister. sino el plan más importante para ellos es reubicar a 2 millones de palestinos de Gaza y enviarlos a otros países musulmanes. Planta para reubicar 1 milhão de palestinos de Gaza e manda de outra região. ¿Pero por qué? Pero para que dá essa coisa aqui? Porque el gobierno de Israel junto con el gobierno de Estados Unidos Para sobre o governo de América e Israel, van en pos de la bestia, siguen en pos del Vaticano eigenlijk nanta by den direção de Vaticano. y ellos quieren construirse un templo para todas las religiones allí mismo donde está el templo, la mezquita de los musulmanes en Jerusalén. Pues camina hemos que na Jerusalém tá e que construir um templo, caminha tu religião por vai para adorar. Pero ellos le llaman el templo judío, que quieren reconstruirlo porque dicen la mezquita de los musulmanes la construyeron exactamente donde antes estuvo el templo de Salomón. Para sobre na hemos que de muçulmana tá ubicar net caminho e templo de Salomão tabata. E agora que não intento tapa na mesmo lugar e não construir um templo para tu rende por bem adorar. Entonces, ellos necesitan reubicar a 2 millones de musulmanes que venían a esta mezquita. Que men na mester reubicar 2 milhões de muçulmanos que antes estava também em mosqueia.
Así que por eso dice, y este papel nos dice, el histórico servicio de oración en el monte del templo presagia esperanzas de una nueva era de libertad religiosa bajo Trump. Tapi sim, este aqui da bisa ku serviço histórico de oração na zero dia temple tam antecipa esperança nang de era novo de liberdade religiosa bau de Trump. Así que hubo un servicio de oración allí mismo enfrente de la mezquita, cosa que nunca se había hecho antes. Pasó nós vamos mirar que tem serviço de oração net delante de mosquee, coisa que eigenlijk nunca promenado no hace. Y vinieron judíos y cristianos, católicos y de otras iglesias a orar juntos en el mismo sitio de los musulmanes. Que me aqui na bem judío, cristiano, católico, tudo bem adorar junto aqui na junto que muçulmano na. Para los musulmanes este es un sacrilegio, Para es una muçulmano, abominación. sim, para muçulmano é coisa que tá abominação. Pero vinieron, hicieron una oración dando gracias a Dios por la inauguración de Donald Trump. Pero na bem na ando na yama Dios danke para inauguração de Donald Trump. ¿Por qué? Dico, Porque ellos creen que Donald Trump va a ayudar en la reconstrucción de un tercer templo judío allí mismo, en el Pasonanta monte del quiere, templo. Pasonanta quiere que Donald Trump te va ayudar nang para construir un templo judío e nang. Nos dice, Trump advierte que se desatará un infierno si los rehenes de Gaza no son liberados antes de su toma de posesión. Trump te adverti que un infierno lo começar. Se é rehén nang, é prisioneiro de Gaza não guardo liberar, prometo é tomar posição. Bueno, los países árabes, los países musulmanes, ya temen a Donald Trump. Já é muçulmano tem medo de Trump. Y ya se someten a Donald Trump E não te sometendo a Donald Trump. porque ya saben lo que les pasó cuando Donald Trump era presidente por primera vez. E já não te acorda que passa com a hora que Donald Trump vira presidente promebia. 7 países musulmanes que no podían viajar a los Estados Unidos. Tem 7 países ng musulman, árabe, kunta por via ba Amerika. Entonces no quieren pasar por la misma historia, por la misma condición, situación. Não que vuelve passa de mesma condição e trove. En el libro El conflicto de los siglos, página 638, nos dice, Página 638, conflicto de los siglos de Tebisanos. la palabra de Dios ha dado advertencias respecto a tan inminente peligro. A palavra de Deus dá uma advertência tocante de peligro assina urgente. ¿Cuál peligro? El peligro de caer bajo la supremacía papal. É peligro de cair de supremacia papal. Dice, descuide estos avisos y el mundo protestante sabrá cuáles son los verdaderos propósitos de Roma. Descuidar e aviso aqui, o mundo protestante lo sabe qual é o verdadeiro propósito de Roma. Pero ya será tarde para salir de la trampa. Pero ya lo talat para salir fora de trampa. Roma está aumentando sigilosamente su poder. De uma forma mais astuto, Roma está aumentando seu poder. Así que será demasiado tarde para salir de la trampa. Lota muito lado para salir fora de trampa. Porque Roma papal conseguirá la supremacía que perdió en Roma papal, 1798. também Roma papal está volve a supremacia que ela perda na 1798. Pero queridos hermanos,
Estados Unidos ya está bajo la supremacía papal. Pero mi hermana, merca ya tabou de supremacía papal. Y así también todos los países del mundo, todos los gobernantes. Y tú eres gobernante en el mundo también tabou de não supremacía. Entonces, este mensaje es un mensaje para todo el mundo, es un mensaje de amor, de salir de en medio de ella. El mensaje que ahorita virou un mensaje de amor, un mensaje para nos salir fora de Roma, Para no ser partícipe de sus pecados ni recibir parte de sus plagas. para nós não participar de su pecado, ni recibir parte de su plaga, não. Así que, queridos hermanos, Assim está, querido sepamos bien hermano. que las profecías se cumplen al pie de la letra como están escritas. Sabe que a profecia não está cumprindo pie de la letra, maneira não está para escrever. Y cuando estas cosas sucedan, levantar nuestros rostros, porque ahora nuestra cosa que- redención está cerca. E a coisa que está passando, se nos vista lá no cielo, sobre nossa redenção está cerca. Que Dios les bendiga, queridos hermanos, y gracias a Dios. E Deus bendicionar nós, querido romana, para sobra. Nós temos que amar a Deus, Danke. Vamos a cerrar esta parte para empezar con la sección de